Bienvenidos a un episodio más de Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando. Y como siempre, les decimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ponme Claro Podcast. También seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y también en TikTok como Ponme Claro Podcast. Eso está bien. Esta cosa está bien cada vez más, ¿eh? No, pero está Vamos bueno. avanzando, sí. Señores, y hoy tenemos la sección Ponme Claro con la creencia. El Hacía día de mucho hoy que no la teníamos, pero ya Sí, gracias claro. a Dios que Y un tema muy regresó. interesante. tenemos a nuestro pastor, Joel Lizardo, aquí con nosotros, y una invitada especial. ¿verdad? Tenemos, Claro. yo diría que pudiera ser un cuarto bate. Sí. Como estamos en temporada de pelota, tú pero sabes. increíble. No Y estamos alguien- jugando. Aquí sabemos todo de pelo. No vamos a hablar de qué equipo es para no entrar en controversia, No. pero es un cuarto bate, un refuerzo bien bueno. Está bueno. Es una joven dinámica, una joven inteligente y sobre todo una joven de Dios. Con nosotros también está Loida de Jesús, así que vamos a darle un aplauso, chicos. Gracias. Para mí un privilegio estar con ustedes. Los veo todas las semanas, ¿verdad? Ay, Lo mismo que bien. ustedes Sí. hacen, ¿verdad? Como Y- todo el mundo. Ahorita Exacto, como Luis todos. te va a pasar guito allá afuera. Sí. Claro. Pero Vamos la a verdad es que estoy muy contenta, sobre todo por el tema que vamos a hablar hoy, que no se ha mencionado, pero Claro. ustedes ya dirán de qué vamos a hablar. Michael, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, como tú dijiste, vamos a tener la sección Ponme Claro con la creencia y vamos a tratar una de nuestras creencias fundamentales. Esta es la creencia número 26 y trata sobre la muerte y resurrección. Un tema interesante. Ese tema. que es Súper interesante. profundo, un tema donde se pueden sacar muchísimas cosas porque hay muchísimas cosas de qué hablar sobre la muerte y la resurrección. Así Y es. muchas creencias que andan por ahí que no son así Sí. como la gente cree. No hay Todo el creencia mundo. de que hay muertos que salen. Hay muchas cosas que Sí, la gente cree. La gente exactamente. cree que los muertos salen. Que para dónde nos Entonces va. hay que ver a la luz de la Biblia y para eso tenemos al Exacto. pastor acá y al cuarto bate, ¿no? Eso el se cual va van a decir estar ahí, tratando No esos puedo. temas, ¿no? que realmente hay muchas personas que tienen muchísimas creencias Así es. sobre la muerte. Realmente nosotros, tú y yo, no sabemos qué pasa después de la muerte, Ujú. porque, ¿verdad? Los muertos nada saben, pero me gustó una frase que utilizaba Loida en el Campori, todo lo que fueron al Campori Saben. de aquí, de la Viene en asociación, contexto. saben contexto que no vamos a hablar sobre qué creen los adventistas, vamos a hablar sobre qué dice en la Biblia sobre la muerte y la resurrección. No, Así y podemos iniciar con esa misma pregunta. Y tenemos al pastor acá que quizás nos pueda orientar con eso. ¿Qué es la muerte según la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la muerte, pastor? Sí, buena pregunta para iniciar. Antes que nada, un saludo para todos nuestros seguidores en las diferentes plataformas, sobre todo ahora en el canal de YouTube que tenemos. Sí. Como ya decía el doctor Michael, les invitamos a que se suscriban, compartan, que hagamos viral este podcast Claro, que para nos que sea de ayuden bendición ahí. cada vez Claro. a más Bien. personas, Ujú. Dios mediante. Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿qué es la muerte? Yo pudiera iniciar partiendo de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 7, digamos que es un versículo que resume muy bien ese tópico de la muerte. ¿Qué es? Lo resume allí. Nos dice Eclesiastés 12, 7, que lo que ocurre cuando alguien muere es que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde vino, de donde Dios lo creó, según nos cuenta Génesis capítulo 1, y que el espíritu, o sea, ese soplo de vida que Dios dio cuando creó, ¿no?, al primer ser humano, a Adán lo formó del polvo de la tierra, y dice la Biblia en Génesis que sopló, ¿qué cosa? Aliento de vida Viento de vida. en su nariz. Y entonces llegó a ser un ser viviente o un alma viviente, que para los fines es lo mismo. Cuando ocurre la muerte, es la desintegración de eso que ocurrió, de la unión que hubo para crear la vida. El cuerpo, la parte física, vuelve al polvo de donde fuimos creados y ese soplo de vida regresa a Dios que lo dio. Nota, lo que regresa a Dios es eso mismo precisamente, ese aliento de vida, ese soplo de vida, esa energía creadora con la que Dios formó la vida.
Y entonces cuando esto ocurre, entonces ya llega la muerte. Pero pastor, ese soplo que usted dice, eso tiene vida propia, eso piensa, eso anda por ahí pensando y haciendo cosas, porque muchas personas piensan eso, o sea que lo que va hacia el cielo es el alma de la persona que anda por ahí deambulando, que Eso- piensa, que toma acciones, que No es que nosotros visita. no pensamos de que porque sí, sino que todos los muñequitos, cada Claro, vez que se muere una sí. gente, nosotros vemos como el angelito sale. ahí. No, no, Sí, también Eso para- va- sí, porque entonces- pequeño no viendo eso, no. Hay algunas versiones que las personas toman también que dice, y fue el hombre un alma viviente. Es decir, que cuando el aliento sale, se queda siendo el alma viviente y el cuerpo simplemente se muere, pero la persona sigue rondando, toca puertas, salen los sueños, le salen a los muchachos asustando. Da los números de la lotería. Da los Sí, números da de la números. lotería. Hágale como- ¿Cómo es posible eso? ¿Eso tiene algún fundamento Sí, sí, bíblico, sí. pastor? Realmente es algo increíble lo que pasa en cuanto a este tema, porque es algo que está claro en la Biblia. Sin embargo, en el mundo cristiano en general, se puede decir También. que la inmensa mayoría de personas Ujú. que asisten a una iglesia, sea protestante, incluso de la iglesia católica también, tienen una comprensión distinta a lo que dice la Biblia sobre esto. Por ejemplo, sobre esa misma parte, como decíamos, cuando dice la Biblia que llegó a ser el hombre un ser viviente o un alma viviente, es lo mismo acá para los fines. O sea, no es que Adán tenía un alma, es que Adán era un alma viviente. Y En eso es conjunto, lo que tanto el aplica a cuerpo todos como, nosotros. como el aliento, era El alma parte. es, exacto, es la persona como tal, es el ser humano como tal. Entonces no es que ese soplo de vida es algo que sale y tiene Vida capacidad Que sí, se para puede hablar, dividir así, para claro. parecer, para pensar, porque dice, por ejemplo, también en Eclesiastés 9, versículo 5 y versículo 6, los vivos saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué cosa? Nada sabe. Nada saben. Pereció su pensamiento, su amor, su odio, su memoria es puesta en el olvido. O sea, la persona entra a un estado de que la Biblia también compara al sueño profundo. Cuando Lázaro falleció, por ejemplo, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Realmente Lázaro había fallecido, pero en la Biblia vemos que la muerte se compara a ese estado de sueño profundo porque, de verdad, tiene sus parecidos, ¿no? Tiene su semejanza. Entonces, es importante que estemos claros de ahí para partir. Y por eso estamos, ¿verdad? Tratando este tema hoy, acá, para que todos estemos claros, poniendo claro a cada oyente Sí, de que no es que nosotros tenemos un alma que sale cuando morimos, sino que somos un alma viviente, Ok. cada uno. En ese caso, Es algo pastor, muy diferente a ese soplo de vida del cual habla la Biblia, que Dios le dio a Adán, que fue para que llegara a ser un alma viviente. sí, le iba a decir, o sea, cuando usted habla de Lázaro, que yo me imagino cómo sería eso para las demás, o sea, para quien cree que el alma va directamente al cielo o al infierno, que cuando muere Lázaro, yo me imagino que cuando Jesús le dice, Lázaro, levántate, Baja Lázaro del en el cielo cielo. va a decir que ¿Para qué tú me mandaste a Yo buscar? arriba, tranquilo. También que yo estaba aquí. Cállate ahora, está bien, vámonos de nuevo. Coge calor aquí, en Yo este creo aire que frío. la misma historia de Lázaro es una evidencia bíblica para saber que los muertos nada saben, porque Jesús lo que dice es, Lázaro, sal fuera. O sea, Jesús no dice, Lázaro baja, o Lázaro sube, o Lázaro ven de donde tú es. No. Lázaro, sal fuera. Jesús le dio vida a Lázaro nuevamente. Y en esa historia que todos conocemos, Sí. podemos verificar lo que el pastor está diciendo, lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Sí, y aquí hay un dato interesante y es que cuando Jesús despierta a Lázaro, dice, denle comida. Claro, Es decir, porque una gente Es decir, el tiempo que después de tenía estar Lázaro muerto ahí sin comer, su estómago quizás estaba vacío y todo eso. estaba débil, sí. Quizás si hubiese sido un alma viviente, que como la gente Estaba haciendo interpreta, ejercicio por ahí, Claro. por quizás, y estaba comiendo. comiéndose algo por un ¿Eh? banquete, Claro. por allá en el cielo, algo para que hay que darle. Es decir, a la Biblia hay que leerla y buscar entenderla desde un punto de vista lógico, Así es. humanamente, porque hay cosas, ok, que las cosas espirituales muchas veces nosotros no las entendemos, pero la Biblia en lo que tiene que ver con sus verdades es totalmente humana para que nosotros la comprendamos. Y mucha gente olvida eso. Muy buen punto ahí. Sabes que hay un principio de interpretación de la Biblia para poder entenderla bien. Es que la Biblia se interpreta a sí misma, como tú señalas. O sea, hay que Así ver es. la Biblia como un todo
como de hecho lo es. O sea, el mismo Espíritu Santo fue que inspiró a todos los autores, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, por eso hay ese hilo que conecta todo. Para entender bien la Biblia, en este tema de la muerte y cualquier otro, tenemos que ver la Biblia como un todo y lo que dice, ¿no? sobre este tema, para que podamos comprender a cabalidad el principio. Entonces, pastor, ¿podemos nosotros comunicarnos con los muertos? Y ahí mismo, en ese mismo orden, hay personas que, por ejemplo, cuando alguien muere, dicen, el Señor lo tenga en un mejor lugar, el Señor lo tenga en su gloria, o le dedican canciones, Un estado, un manito, estado, Sé Yo te extrañaré. que me estás cuidando desde el cielo, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Ellos nos escuchan? No, pero ¿Podemos yo, comunicarnos con yo voy a ellos? defender a esa gente también, porque por ejemplo, si Dime, tú Dime, me Luis. dices, no, pero espérate. Vamos a ver cómo, vamos a ver. No, porque yo ¿Cómo tú lo vas a defender? Está bien, no, Dale, no, No mira, coopera, mira. no coopera. Dale. Todo el mundo en algún momento ha dicho descansa en paz. Bueno, hay cosas como uno la dice como en automático, a veces Ajá, sin pero que pensarla. estoy diciéndolo a una persona, pero que descansa en paz puede ser, no es quizás un deseo para esa persona, sino como algo que tú como que deseas como para ti mismo. Para tú pensar ya que esa gente como que está en paz, como que está durmiendo, como que descansó, porque muchas veces uno se le va a un ser querido, bien, a destiempo, o No, independientemente, eso duele, independientemente de cómo y sea. realmente, para uno sentarse y que a criticar, de que mira de ahora diciendo. No. En No ese es sentido es criticar. entendible, porque hay personas quizás que están padeciendo de un cáncer, que se están muriendo, están sufriendo mucho, y ya cuando ya está descansando en paz. En Lo ese que pasa es que sentido, en ese sentido si aplicable. por ejemplo Ricardo, que es una persona que muchas personas siguen en las redes y entienden que es un joven cristiano, postea algo como que yo te extrañaré, que descanse en paz, que Dios se tenga en su santa gloria, que tú me cuidas desde allá. Entonces yo, que Cuídame soy desde un allá. hermanito débil en la fe, entonces quizá, bueno, pero si Ricardo está diciendo eso, entonces yo lo voy a creer. O sea, yo entiendo que los muertos sí se comunican con nosotros o que ellos están en otro espacio y que uno puede pedir por ellos, qué sé yo, cosas así, si yo veo que Ricardo lo hace. Entonces eso puede confundir a la otra persona. No es quizá criticar a Ricardo en su dolor, porque el dolor de él, Claro. que está pasando por la muerte de ese familiar, solamente lo entiende él. Pero Claro. esas cosas a veces confunden a los demás. Y eso es lo que queremos aclarar para que las personas tengan claro. esa cosa clara. Yo quiero iniciar con la última parte de la pregunta de Yosanna, porque yo creo que en ese punto, todos los cristianos que me escuchan, que están ahora conectados, todos los miembros de la iglesia también, tenemos que dar un salto, pasar, en algunos casos, ¿no? Y digo esto con mucho respeto, con la mejor de las intenciones, de la teoría a la práctica. Exacto. O sea, si entendemos bien esta doctrina, sabemos qué pasa cuando alguien fallece, cuando alguien muere, descansa en el Señor. A veces quizá por la cultura, a veces porque es lo común que se escucha en el ambiente, uno asume frases y quizá la dice ya por costumbre o por... Automático. De forma automática, sí, ya por default. Pero eso puede confundir, Y nosotros estamos llamados a siempre conducirnos, aunque sea una frase ya, una frase que tú entiendas que no es significativa o digamos algo que dijiste en automático. Pero tenemos que procurar que todas nuestras palabras y nuestras acciones sean basadas en la verdad de Dios. Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de expresiones, tenemos que nosotros hacer una separación entre lo que se debe decir y lo que no. O más bien, cómo decirlo. Cuando alguien fallece, sabemos que no es que ya Dios lo tiene en gloria o que Dios lo recibió en su santo seno, sino que la persona descansa en Cristo. Si murió en Cristo, por supuesto. Y que cuando Cristo regrese, los muertos en Él resucitarán primero. Amén. Entonces yo hago un llamado en este momento a todos mis amigos que me escuchan, hermanos, a que podamos nosotros cuidar nuestras palabras en cuanto a esto para que todo lo que digamos refleje la verdad de Dios sobre este tema y sobre cualquier otro principio de la Biblia. En cuanto a la primera parte de la pregunta, podemos hablar con los muertos. Esa es una pregunta. Ustedes saben que hay un caso en la Biblia ahí de Pero Sí. Saúl habló con Samuel, Bueno, señores. ¿verdad? le apareció y le habló. Sí, Claro, apareció. entonces Ay, explíquenos eso, Sí, pastor. ¿saben qué? Desde los primeros libros del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, encontramos que Dios dejó unas indicaciones bien precisas para su pueblo de que evitaran ese tipo de prácticas de buscar comunicarse con los muertos, de caer en esas prácticas de espiritismo, de brujería, de hechicería, porque esto no es algo nuevo. Aunque sabemos que el espiritismo moderno
sí tuvo un resurgir por allá por los 1840 en adelante. Pues hubo ese resurgir que lo vemos hasta el día de hoy, como está, ahorita se mencionaba, ¿no? En los muñequitos, en todo Sí. sale. Sí, vamos sale a hablar de eso ¿no? ahorita. Dale, Hay una pregunta por ahí sobre eso. Vamos a dejarlo ya para ese ahorita. tópico Sí. lo vamos a ver más en detalle en breve. Pero eso del espiritismo no es nuevo, sino que ya viene desde los tiempos más remotos de la historia. Entonces Dios dejó indicaciones claras para su pueblo, por ejemplo en Deuteronomio 18, de que los israelitas, ¿no? El pueblo del Señor en el Antiguo Testamento evitara caer en esas prácticas de espiritismo, porque realmente una persona, por más intento que haga a través de hechicero, a través de brujería, de hablar con una persona que falleció, realmente no es con la persona que falleció que está hablando. La Biblia dice en 2 Corintios 11:14 que el enemigo aún puede vestirse como ángel de luz. Peligro. Ay, ay, ay. Entonces, es posible que alguien pensó que habló con un ser querido que falleció, pero en realidad con quien se comunicó es con un demonio. Entonces Saúl se Ah, comunicó fue con un demonio. No fue con Samuel. Bueno, para ver esa Revelando los un códigos. poquito de esa historia, Sí. tú comenzaste, digamos, por el final Sí. pero, de la respuesta, pero sin duda que por la evidencia bíblica, primero, sabiendo que ya Dios había prohibido, de hecho, el mismo Saúl, ya siendo rey, había proclamado en el reino de Israel esa prohibición que ya Dios había dado. Él como rey, como autoridad, ¿no? Civil en ese momento. Y por eso cuando él va donde, ¿se acuerdan? De la hechicera, ella dice, no, pero Saúl ha dado una orden que no se puede Claro, hacer esto. ella se acá en asustó la porque el tierra. rey yendo allá y que eso Sí, estaba sí, prohibido sí. allá. Exacto, entonces el mismo Saúl estaba claro que eso Sí. no era aprobado por Dios, que eso era incorrecto. Cuando ella, ¿se acuerdan? Ella ve Un que anciano. supuestamente sí, ella dice, veo como dioses. Entonces, ese tipo de expresiones nos hacen comprender que realmente no era Saúl. La Biblia dice Samuel. también en una parte de esa historia que Samuel entendió que era Saúl, que era Saúl entendió Sí. que era Samuel, Ajá. no que era Samuel, que Saúl entendió, percibió, pero realmente no era Samuel, realmente no era Samuel. Nosotros sabemos que el enemigo que anda como los rientes buscando a quien devorar, estudia la vida de las personas y ¿verdad? Puede hacer de repente conectar, atar algunos cabos y quizás hasta tratar de predecir algo que pueda ocurrir. No, y en este caso, No porque tenga el control él fue de su plano, a buscar sino que eso. en base a acciones ya y a proyecciones pudiera decir, pudiera es que tratar de adivinar lo que va a Recuerda pasar. que esa historia inicia diciendo que Saúl intentó comunicarse con Dios, pero Dios pudo. no le respondió ni por Urim ni por profetas. Entonces, Exactamente. ya Saúl había sido rechazado por Dios. El destino, lamentablemente, de Saúl estaba puesto en las manos del enemigo, no porque Dios lo puso, No, sino porque porque si no, él se Saúl entregó. se había alejado, se había entregado. Si tu futuro, esto es, para mí es horrible, pero si nuestro futuro está en las manos de Satanás, entonces él puede disfrazarse de cualquiera y decir, y mañana te va a pasar esto, porque mi voluntad está depositada en su influencia. ¿No? Y Tú hace no tienes contigo lo que tener quiera muchísimo también. cuidado Hace con contigo lo que eso. quiera porque ya tú estás a su voluntad. O sea, Si ya mi tú estás en sus abuelita garras. se me aparece Michael y me dice, ay, para que mañana tú ten mucho cuidado porque ninguna de las cosas que Satanás ofrece está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Eso uno es así. tiene que estar muy alerta con eso. Gente, No, y miren, Satanás te va a dar lo que tú buscas, porque Saúl estaba buscando Eso comunicarse estaba con el buscando. espíritu de Samuel. Entonces Satanás le buscó a alguien ahí que le hablara y que se le pareciera y Y que eso- hiciera como que fuera Eso, Samuel. eso Entonces, es una estrategia muy sutil de Satanás porque utiliza, mi gente, esa parte sensible del ser Así humano es. Sí. para hacerlo creer cosas que Dios claramente ha dicho que no existen. Ujú. Es decir, cuando tú estás sufriendo por el dolor, valga la redundancia, de un ser querido, tu madre murió y al rato aparece tu madre Es diciéndote, fuerte eso. hijo, yo te estoy cuidando desde aquí arriba. Es un tema que enlaza muchos sentimientos, Claro. Así es. apela a la conciencia, al corazón del hombre, pero nuestra conciencia debe estar cimentada en un así dice Jehová. amén. Si Así nuestra es. conciencia no está cimentada, por eso Pablo siempre apela al entendimiento cuando habla acerca de la palabra de Dios. El entendimiento, renueven su entendimiento básicamente, porque si nosotros no estamos claros de lo que dice la Biblia, de lo que Dios estableció, nosotros vamos a poder ser engañados por Por Satanás. cualquier Y de hecho, viento me voy un traído chin por más ahí. lejos.
la inmortalidad del alma, el espiritismo moderno es uno de los grandes engaños satánicos Así es. para los eventos de los últimos días. Así que hay que Así estar es. claro con este tema y qué bueno que aquí se ha tocado de manera detallada. Entonces, resumen ahí de la pregunta. Lógicamente no era Samuel. Samuel estaba y está hasta el día de hoy. Muerto. Cristo venga. Dice Hebreos 11 que ahí está Samuel en la galería de los héroes de la fe. Sabemos que Dios lo va a resucitar, pero Samuel está ahí en su tumba, descansando en la muerte. Y fue un engaño satánico, por supuesto, esa supuesta apariencia o aparición de Samuel, producto de la intervención de la hechicera, de la bruja allí en De Endor. Endor. Pastor, mire, yo quiero aprovechar porque estamos Sí, hablando de el engaños. espiritismo. Y ¿Qué el es espiritismo, eso? como Ricardo mencionó, es una de las herramientas más eficaces del enemigo. Recuerden que cuando en Génesis 3 la serpiente engaña a Eva, la mentira es, ciertamente, ustedes no van Morirán. a morir. Ujú. Y que para nosotros es tan placentero escuchar que no hay muerte porque nosotros no fuimos diseñados para morir. Así que todo el espiritismo está envuelto en tranquila, la abuelita está en el cielo. O Tengo una mejor tranquila, vida. podemos hacer unos 9 días para que ese es otro tema Sí. muchísimo más Ese- abundante. Ay, ay, ay. Eso es Ese es fuerte. increíble. Y va. Tranquilo, Tiro fuerte. que es un ángel que está desde el cielo. Pastor, pero nosotros estamos claros de eso. Si una persona me habla de los 9 días, yo soy adventista del 7º día, yo soy cristiano, yo sé que eso no es así. Pero mi hermanita, mi hermanito, está viendo unos muñequitos donde todos son magos. Oh. Una familia de magos. Tremendo. Y cuando se muere uno de los magos, ustedes saben qué pasa. Sube el espíritu. Todos hemos visto una Sí, película, sí, ¿verdad? sí. Hay Chulo espíritu. sagas muy famosas, Sí. yo Ujú. prefiero no mencionar el nombre, Ya. que todos les hemos dedicado mucho tiempo de libros, películas y series que están plenamente basadas en el espiritismo. Y están en nuestra casa, En nuestra- están en nuestro teléfono. En todo. Entonces, ¿cómo yo, como cristiana, como estudiante de la palabra de Dios, puedo detectar esas cosas donde Satanás puede introducir el espiritismo? O el espiritismo solamente está en una cueva de un brujo. ¿Dónde nosotros podemos encontrar esas cosas? Mire, y antes que el pastor Buena responda, hace un tiempo yo leí un libro que se llama La Nueva Era. Y ese libro dice y habla de que antes Satanás utilizaba a brujos y hechiceros Así Sí. es. para que hicieran sus demostraciones y eso. Y era muy, como que muy evidente, era Muy muy evidente, palpable claro. lo que pasaba. Pero ahora, de manera sutil, Muy Claro. él sutil. utiliza cosas y en nuestros hogares como cristianos tenemos asuntos de espiritismo y ni cuenta nos damos. Bueno. O nos damos cuenta y lo pasamos por alto porque Es algo- Bueno, hay mira, cosas que antes- hay cosas que se ven muy claras también. Exacto. Antes de que el pastor responda, yo quiero decir algo que tal vez sea muy controversial. Vamos a ver, vamos a ver. Pero Hable miren qué es lo claro, que hable pasa. A veces nosotros estamos incorporando, por ejemplo, expresiones que son modernas, Ujú. modismos muy claros, que no sabemos cuál es el trasfondo. Y me voy a atrever a mencionarlos. Cuando usted dice la buena vibra, la Esa mala me tenía yo en vibra, la mente. cuando usted dice, voy a prender un incienso en mi habitación, cosa que es muy común entre adolescentes, se lo digo, para que los espíritus malos y la fuerza mala, voy a ponerme un ojito de qué sé yo qué, y yo soy una hermana de la iglesia y tengo una hija, pero la abuela le dio un azabache para Ay, que la papá Dios. bruja no se la No se la chupe. coma. Y yo soy miembro de la iglesia. Yo creo en el poder de Dios, pero mis hijos están protegidos por si acaso de los espíritus y las cosas. Cuidado. Y como cristianos publicamos ese tipo de Publicamos cosas. esas cosas. Ay, tú me das una vibra. buena vibra. No, y de Una aquí energía, una energía positiva. positiva. Tú me produces Positiva. energía. Sí. Y la abuela Hay que me dio un cuidarse. amuleto. Yo llevo a la abuela conmigo. La abuela falleció ya. Porque yo siento que ella me está protegiendo. Y son cosas que Tristemente. inconscientemente, yo que soy cristiana, ay, Luis, es que Luis es como tan good vibes, de verdad. Porque él, y esa energía y esa fuerza, y no, cuidado, pastor, mire, hay muchas cosas de las que No, debemos realmente. cuidar. A ver, pastor, ese pónganos tópico- claro. Sí, ese tópico tiene mucha tela por donde cortar. Y como tú dices, es una estrategia muy sutil que usa el enemigo para tratar de engañarnos, porque realmente esto se puede ver como algo quizás no tan importante Ujú. o no tan fundamental, pero realmente sí lo es. Es algo fundamental porque cuando nosotros no entendemos bien esto,
o nos dejamos llevar por estas tendencias del espiritismo moderno, estamos nosotros cayendo en un punto en el que el evangelio pierde efectividad en nosotros. O sea, es un ataque directo al evangelio, A Jesús. un ataque directo al tema de la salvación, al tema de la vida eterna. Porque como ustedes decían también, si finalmente el alma es inmortal y yo puedo... No necesito un incluso salvador. creer algo que me dijo un espíritu de un antepasado, que no, mira, que todo va a estar bien, que como quiera, que no importa lo que pase, que aunque tú mueras y hayas hecho lo que hayas hecho, no hayas entregado tu vida a Cristo, después se puede hacer algo también, como es común Oraciones en ahí. algunas iglesias, sí, Claro. algún tipo de actividad para que tú pases del infierno al purgatorio, o pase al cielo, o pase por algún lugar intermedio. Es muy peligroso. Entonces, mucha atención. Tenemos que filtrar, tenemos que saber filtrar bien todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, cuidar las avenidas del alma. Así Porque es que esto es. está permeado en todo, En realmente, todo. en la música. Incluso tenemos que, yo aprecio y escucho canciones de personas, de agrupaciones y cantantes también solistas que no son de mi denominación. Y no tengo ningún problema con eso. De hecho, en el linario nuestro adventista, la mayoría de los signos vinieron de otras De otras denominaciones. denominaciones. El punto no es ese, es poder filtrar a quién tú estás escuchando, porque puede ser que haya alguien que cante, que sea cristiano, eso lo entendemos, lo respetamos, pero que tenga canciones cuya letra no sea bíblicamente correcta. Así es. Entonces hay que saber filtrar. Está bien, tú quieres Peligrosos. escuchar una canción de alguien, de un solista, de una agrupación, de otra denominación, está bien, pero tienes que asegurarte de que tú vas a filtrar bien cuáles canciones vas a escuchar para que no haya confusión doctrinal, teológica, en base a lo que Dios ha enseñado en su palabra. Así es. Entonces hay que filtrar nuestras avenidas del alma, lo que escuchamos, lo que vemos, las películas. Miren, Uf, realmente esas las las películas, películas. Netflix Una y cosa todas las plataformas de terrible. películas están llenas de espiritismo. Sí, sí. Incluso las películas de niños, justamente hoy está hablando con una hermana de una de mis iglesias que tiene niños y me decía, oye, pastor, y me envió un enlace como de un corto, de unos muñequitos de YouTube Kids. Oye, de YouTube Kids, que supone que son muñequitos inofensivos, sanos, Sí. ¿sabes? Pero totalmente permeado de espiritismo, de brujería, incluso de ideas. Esto no va directamente aquí a hechicería y todo esto de espiritismo, pero sí también malas influencias, por ejemplo, cómo hacer un intento suicida, o sea, inyectando en los niños todo Un este tipo veneno. de veneno, exacto, esa es la palabra, veneno ahí, para hacerles daño desde pequeños. Entonces, hay que cuidar todo esto, las películas que vemos, pero sobre todo para poder hacer un buen filtro y tener un buen discernimiento, muchachos, se trata de nosotros entender bien Hay lo que dice la pasarse Biblia. de la verdad. Para cualquier cosa, ante lo que veamos, ¿cómo podremos distinguir? Bueno, si conocemos la verdad. ¿Cómo alguien puede identificar si una papeleta de 2,000 pesos, por ejemplo, es falsa? Conociendo la Conociendo verdad. Conociendo la la verdadera. Claro. Así es. Entonces, para yo distinguir cuál es la verdad y qué yo puedo ver, qué yo puedo escuchar, qué contenido yo puedo consumir, yo tengo que conocer cuál es la verdad, cuál es la enseñanza bíblica, para así poder en base a eso discernir y clasificar qué sí, qué Amén. no, para no caer en esos A mí me engaños. gustaría agregar a esto, en 2 de Timoteo 3, Pablo dice que muchas veces vendrán personas con muchas teorías, con muchas cosas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la verdad. Entonces, nosotros debemos tener siempre como sumo cuidado con las cosas que vienen a nuestros ojos, a nuestros Que oídos. vienen por todos los Es decir, lados. ver, ok, tú estás muy bonito y todo eso, los muñequitos, los pajaritos de que hablan y esa cosa, pero eso es cierto. Si eso no es cierto, dice Pablo, a estos evita. Amén. Yo Amén. quiero añadir Poderoso. otro texto, Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20, hablando justamente de este tema. La palabra de Dios dice, ok, entonces ustedes van a consultar a los muertos por los vivos. Y dice algo muy importante, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a Están esto, como es las 3 de la porque mañana. no les ha Les ha amanecido. Están de madrugada. Si no dice algo conforme a la palabra de Dios, Dios Hay que que ha sido desecharlo. tan claro con este tema de la muerte, Ujú. desecha lo que hace mal. Pero Amén. señores, Poderoso. yo también, para seguir defendiendo
Ay, Tú eres el Ay, defensor Dios. ahora. No, El y defensor del pueblo, dale- el defensor del pueblo. Y darle un tips a eso, quizás por desconocimiento, es que las personas, por ejemplo, utilizan este término de vibra, de qué sé yo. O sea, quizás se lo Por quieren añadir a modernidad. otra cosa. O sea, cuando una persona te cae bien, ya yo digo vibra, buena vibra. ¿verdad? Ujú. Pero eso tiene Hay su que tener otro nombre. cuidado. Pero con relación a eso, con lo del espiritismo, lo de hablar con esos familiares, yo le voy a contar un testimonio que es propio. ¿Qué sucede? Mi abuela, la mamá de mi mamá, ella era una persona que daba, o sea, un excelente consejo. Todo el tiempo sabía como qué decir y qué, o sea, qué cosas decirme, y yo buscaba fortaleza muchas veces en ella, cosas que me pasaban. Yo sabía que yo llegaba llorando, ella me dejaba gritar tranquilo, y después cuando me decía unas palabras, yo como que la escuchaba y fuego, nos fuimos Te con... reseteaba. ¿Qué sucede? Cuando mi abuela muere, eso es otra historia que voy a contar en otro momento, eso fue chocante, o sea, para mi familia completa. Sin embargo, ahora yo no tengo aquí en vida una persona a quien yo acudir. ¿Qué sucede? Como ya yo no voy a hablar con mi abuela más, lo que yo hago es lo siguiente. Yo tengo en destacados, ¿verdad?, de mi cerebro, qué cosas mi abuela me pudo decir en esos momentos. Y cuando yo, como quiera, como que trato, ¿verdad?, de preguntarme, ¿qué me hubiese dicho mi abuela en estos momentos? Y es una manera de tú seguir honrando los consejos de ese ser querido que a veces es la única persona que te apoya en el mundo y se va de este mundo, de esta tierra, y tú piensas, me quedé solo. Pero si esa persona te dio, ¿verdad?, consejos en el pasado, estoy hablando para esas personas que en algún momento quieren buscar refugio en su ser querido. Busquen refugio en Dios, que es Amén. un Dios Amén. viviente, un Dios que te escucha. Pero si tú quieres saber qué te hubiese dicho esa persona, piénsalo, que yo sé que si esa persona estuvo contigo todo el tiempo, tú vas a saber qué esa persona te podía decir en ese momento. Pero ya no es que te va a decir, no vamos a consultar a esa persona, sino qué te pudo haber Hay que dicho hacer tu en ese memoria, momento. esos recuerdos y esos Exacto. consejos, esa sabiduría que te transmitió. La misma Biblia dice que Sí. lo único que queda de aquellos Es la memoria. que fallecieron fueron sus hechos, es Sí. ese recuerdo. Y yo puedo, como dice Luis, honrar esa memoria, pero no es que me comunico con esa Exacto, persona. Es que tal vez yo aprendí el valor de la honestidad con esa persona y yo El respeto. siempre recuerdo ser honesta por esa persona, pero esa persona no se está comunicando. Y esa persona no me está mirando. No, Ni te no está me hablando, ni te está cuidando, guiando. nada de- Nada de El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y la da Así es. abundantemente. Sin medida, Así sin es. medida Sin se la dará reproche. él, sin medida. Yo quisiera añadir algo también para a manera de conclusión sobre esta misma pregunta, que bueno, muy interesante. ¿verdad? Da demasiado Qué ese bien. tema, demasiado. Como dice en Gálatas 5, aparece el contraste, ¿no?, entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Así es. Entre las obras de la carne aparece esto relacionado a espiritismo, hechicerías, brujerías, todo eso. Entonces, ¿cómo nosotros contrarrestamos esto? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Ujú. nos da el fruto y podemos así contrarrestar las obras de la carne, entre las cuales está este engaño, ¿no?, del espiritismo y todo lo relacionado, todo lo que se desprende de ahí. Así que oremos, pidamos la llenura del Espíritu cada día y Dios nos va a ayudar a tener discernimiento claro y a poder agradar a Dios también en esta área de nuestra vida. Amén. Hay una pregunta súper interesante también que nosotros tenemos. ¿Qué pasará en el tiempo final con las personas que siguen a Jesús y con las personas que no siguieron a Jesús? Eso se relaciona mucho con la muerte, porque cuando Claro. hablamos de los tiempos finales, hablamos de la inexistencia, es decir, de que todo pereció, de que todo se terminó, pero realmente el fin es la muerte. La muerte es lo que culmina todo. No hay algo más Hay allá. gente que dice, el mundo se acaba para el que se muere. Para el que se muere. Eso, Entonces, ¿qué tan cierto? Comamos y Eso- bebamos. Esas son cositas. Que mañana moriremos. Mañana moriremos. Con eso, Y en estos días. más en esta época en también. en estos Ay, días ay, ay. es Dios muy mío. importante preguntar eso. Porque la gente, cuando le entra el doble sueldo, cuando se siente con dinero, que las fiestas, los días feriados, la gente dice,
vamos a beber, vamos a comer. Se acabó el Y se mundo. acabó. Cuídense, mi gente. Que en estos días los horarios también se extienden. Sí, sí. mucha Hay que gente en la Queremos que nos calle. sigan para el nuevo año, que sigan consumiendo nuestro contenido, que vienen cosas buenas por Lo ahí. queremos el próximo año. Y las sidras, revise como estábamos revisando. Ah, claro. Y 100%, que no tenga por ciento para evitar que haya, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, en cuanto a esa pregunta, pues lo más importante es que nosotros recordemos que las decisiones para la eternidad tenemos que tomarla ahora que estamos con Así vida. es. Ahora que estamos con vida. Tremendo. ¿Hay vida después de la muerte? La pregunta es, no hay vida ahora después de la muerte, pero habrá. Hay Así es. esperanza. O sea, Jesús prometió que Él regresará. Juan 14, 1 al Amén. 3. Ujú. Él dice, yo vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Él ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado, nuestro defensor. La salvación está al alcance de todos. O sea, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado. No importa incluso si has estado involucrado con prácticas oscuras, con prácticas de hechicería, de brujería. Incluso yo estaba hablando hace unos días con un joven que me decía, pastor, antes de yo nacer, cuando mi mamá estaba embarazada, ella fue a un lugar de eso, ¿no? De esos centros espiritistas Así. y hizo un pacto con el enemigo y me dedicó Wow. a las fuerzas del mal. Tremendo. Esa historia es más común de lo Y eso Amén. pasa, sí, lamentablemente Eso eso pasa pasa comúnmente. Yo providencialmente tuve ese encuentro con ese joven, pudimos hablar, ahora él está asistiendo a una de nuestras iglesias y entonces él tenía ya ese, digamos, ese bloqueo o esa predisposición. Le decía, bueno, es que ya mi mamá me dedicó Me al vendió, mal. Ya. me vendió. No hay más nada que hacer, ya. ¿Sabes? Que es un acuerdo, hay es un pacto esperanza con el ya. enemigo. Ya eso es lo que me toca. Y pude conversar con él, hablar con él, y lo estamos haciendo periódicamente, estudiando la Biblia juntos, y él está asistiendo a la iglesia. Y él ya en este punto le ha podido comprender que no importa cualquier alianza que haya hecho su mamá con las fuerzas del mal, con el enemigo, con el enemigo de las almas, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con el plan del enemigo, que es matar, robar, Sí. destruir, Te la tengo- perdición. Te tengo una buena noticia. Satanás no tiene dinero para comprarte. Amén. Jesús Amén. ya pagó por ti, Amén. Amén. ¿verdad? Así es. O sea, así es. si usted piensa que usted está de que ya No. que se vendió, que si yo qué, que Satanás, que ya estoy perdido, que yo estoy lo más bajo, que yo soy lo más profundo, No olvídese. hay forma. Jesús vino y le dijo, ¿cuánto que va? Tan, en la cruz. Amén. Pagó por ti y por cada uno de Amén. nosotros. Y para eso vino Cristo. Él Claro. mismo dijo, yo he Así venido es. para deshacer las obras del diablo. Voy a Entonces, salvar lo que sea. este joven entendió que no importa la alianza que hayan hecho, que hubiera hecho su mamá, que él realmente le pertenece a Cristo. Gloria a Entonces, Dios. no importa si has tenido un trasfondo difícil, que has cometido muchos errores o que tu familia ha estado ligada generacionalmente a prácticas del mal y te han dicho, no, a ti lo que te corresponde es ir a la muerte, que tú no tienes chance de ir al cielo o lo que te corresponde es repetir el mismo ciclo de tu familia, de tus antepasados. Cristo puede libertarte. Amén. Cristo puede darte Gloria a salvación. Dios. Cristo puede darte la esperanza de vida eterna. De hecho, vida eterna no es solo algo que nosotros disfrutaremos cuando Cristo venga por segunda vez. No, no. Desde ya, nosotros los hijos de Dios que abrazamos la vida eterna Amén. y amén. esa salvación, comenzamos a disfrutar esa vida eterna. Amén. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, no dice tendrá la vida. O sea, desde ya tú y yo comenzamos a gozar la eternidad, lo Y que esta es la representa vida- esa calidad de vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Exacto. El único Dios verdadero. Y Jesús más Cristo, adelante, entonces, en su primera carta, el apóstol Juan dice, Jesucristo es la vida eterna. Amén. Tener a Jesús es disfrutar plenamente de la vida eterna. Es decir, Amén, entonces amén, que amén. aunque si morimos, no vamos a ningún lugar, pero cuando Jesús regrese, entonces, de acuerdo a lo que ya hemos hecho aquí en la tierra, entonces podemos ir a morar con Él por la eternidad. Así es, así es. Ahora, la decisión tenemos que tomarla ahora. La Biblia dice, ahora es el momento aceptable, ahora es el día de Ahora es el salvación. día. Gloria a Dios. Todo el que invocara el nombre de Dios será salvo. Pero tenemos Amén. que invocarlo estando con vida. porque Ahora. Si morimos ya no habrá No hay oportunidad. forma. Imagínate. Entonces, en resumen, entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos vida eterna, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida, tenemos esa esperanza, tenemos la garantía de que la muerte está vencida. Ujú. ¿Saben que ustedes que el temor a la muerte es el temor más común? Claro, El claro. temor más aterrador, ¿verdad? Que provoca ese sentimiento de miedo. La muerte, el temor a la muerte. Porque todos sabemos que en algún momento va a llegar, si Cristo no viene antes. Pero
para los hijos de Dios, los que recibimos a Cristo, sabemos que no será una muerte eterna, solo será un sueño, un descanso. Amén. Nos toca, si es que nos toca, ojalá que nos toque con vida, Claro solo Dios que sabe, sí. claro, ¿verdad? Pero sellar nuestra vida con Cristo ahora, recibirlo ahora. Y cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Él resucitarán primero. Amén. Amén. Y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, iremos al cielo, como dice Apocalipsis capítulo 20, estaremos allá 1000 años, regresaremos a la tierra donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios va a crear nuevas todas las cosas y viviremos para siempre con Él. Hay una Amén. promesa, Amén. concluyendo esa parte, hay una promesa que me gusta mucho y de paso es mi versículo favorito en toda la Biblia. Se encuentra en Números 23:19. La Biblia dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para desistir. Si Él dice algo, lo realiza, y si promete algo, lo cumple. Amén. Si el Señor prometió volver a esta tierra y llevarnos a vivir con Él por toda una eternidad, Él lo Él va a cumplir. lo va a cumplir. Amén. Amén. Señores, y ya para concluir, dejen en sus comentarios, en los comentarios nuestros, ¿verdad? Sí. Claro. Dejen sus comentarios aquí debajo. Sí, y hagan sus díganos preguntas. ¿Qué, sí. nos pareció, ¿qué les Claro, pareció si este les tema? gustó, si tienen ¿Verdad? alguna El duda. otro, ahí. el otro, ponme claro, con Sí. la creencia tuvo mucho Sí, debate. estuvo bueno, estuvo Entonces, bueno. así que si tiene alguna pregunta, se le quedó algo, deje la pregunta por ahí que el pastor en un estado de eso se lo va a responder. Vamos a darle las Cualquiera de gracias nosotros, al ustedes son pastor expertos, Joel y Lizardo también, Nuestra allá en cuarta el y, campo. a Loida, y al Claro. cuarto bate, Loida de Jesús, que dio par de jonrones el día de hoy. Los 411. Exacto. No, no, no. Comenten, señores, vamos a darle un agradecimiento Sí. a Loida y al A mí no, ya pastor yo por soy de estar. aquí. Estoy aquí, pero los dos igual. Muchas gracias, Chicos, chicos. ya desde el principio el pastor, y yo sé que siempre está detrás de cámara observando. Claro, Sí. claro, el Claro pastor que sí. siempre Y eso ve- también se lo agradecemos ve al todo, pastor. se lo agradecemos. Bien, Señores, vamos a darle esto un fue aplauso. Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando.